Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues hemos llegado al cuarto domingo de Adviento, que este año por calendario ocurre el día 24 de diciembre. O sea que ese mismo día tenemos ya a la noche, ya 25, la Misa del Gallo. Bien, también lo aclaro porque, lógicamente, el precepto del domingo no se cumple con la Misa del 25, sino que hay un precepto el domingo y hay un precepto el día 25. Bueno, aclarado esto, que tampoco tiene más, simplemente es saberlo, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos un poco en la liturgia de la misa de hoy, de este cuarto domingo de Adviento. Y allí, en el Evangelio, escucharemos otra vez el Evangelio de la Anunciación, porque toca el domingo. Y también escucharemos, pues, ya palabras inminentes al momento del nacimiento del Señor. Por ejemplo, fijaros lo que dice la oración colecta de este día. Dice así, derrama, Señor, con tu gracia en nuestros corazones. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Oración que te suena porque es habitualmente la que se reza en el Ángelus cada día, ¿no? Y se traduce la misa con unas palabras que es la petición de la venida del Señor. Cielos, dice, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrese la tierra y brote el Salvador. Así la liturgia nos va llevando poco a poco, conforme van pasando las oraciones, al momento del nacimiento del Señor, ¿no? Y unificado además por ese evangelio que tampoco voy a comentar porque ya lo hemos comentado hace unos días en otra meditación, el evangelio del nacimiento del Señor. Yo quizás me quería centrar más en este tiempo, en esta oración de hoy, del cuarto domingo, en hacer una especie de reflexión, una reflexión de la liturgia propiamente del Adviento, ¿no? Que es una esperanza, una espera del Mesías. Es una participación, dice concretamente el cojo del Catecismo de la Iglesia Católica, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el deseo de su segunda venida. Dice así, concretamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del Adviento. Así dice, como te digo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y repetimos, estos días se repite muchas veces en la liturgia ese Dominus prope es, el Señor está cerca, que dice San Pablo, con acentos cada vez más vibrantes y apasionados. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué viene el Señor a nosotros? ¿Por qué viene el Señor? Viene porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Viene a causa del pecado. Viene a pesar del pecado. Viene para quitar el pecado. Y el Adviento de cada año nos recuerda que la gracia es más fuerte que el pecado. La noche del pecado, la noche del dolor, de la noche de las tinieblas, ha sido vencida por la luz de la Navidad, la noche del perdón, ¿no? Como dice el Papa Benedicto XVI. El Señor está cerca. Es el grito que estos días la liturgia hace resonar en nuestros oídos. En estas semanas de Adviento que ya acaban, que ya
que ya nos han introducido durante estos días a la Navidad. Es el grito, ¿no? El Señor está cerca. La Iglesia nos invita a preparar la venida espiritual de Cristo a nuestras almas, y lo hace con más urgencia, con más efectividad, conforme se va acercando estos días felices del nacimiento del Señor. Decía don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, decía: el Adviento es uno de los tiempos fuertes de la Sagrada Liturgia, con los que nuestra Madre la Iglesia nos mueve a purificarnos de modo especial, por la oración y la penitencia, para acoger la abundante gracia que Dios nos envía, porque Él siempre es fiel. Él siempre es fiel. Hemos llegado a este cuarto domingo de Adviento. Durante estas semanas hemos ido contemplando en la liturgia pues personas santas, figuras relacionadas con el advenimiento del Señor. Pues diversos personajes del Evangelio que nos han ido hablando de la venida del Señor, las profecías y abundantes, y también a personajes del mismo Nazaret. Hoy vamos a fijarnos en algunos de ellos. Vamos a fijarnos en la Virgen, vamos a fijarnos también en San José y vamos a fijarnos un poquito más en Santa Isabel. San Mateo, cuando habla del nacimiento del Señor, pues es muy escueto, pero habla de una concepción milagrosa y virginal. Dice en concreto San Mateo: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Ya está. Y después ya sigue hablando de esto, ¿no? Pero es tan escueto. Sin embargo, San Lucas, como bien sabéis, narra el Evangelio en la Anunciación, que hoy, como repetí antes, la leeremos en este día de domingo, ¿no? En el diálogo de María con el ángel Gabriel y la respuesta afirmativa de la Virgen que se produce a través de ese mensaje del mensajero, del ángel mensajero celestial. No me meto más en esa escena porque ya la hemos comentado, pero sí que quería recordarte y quería recordarme en este rato de oración que hacemos este domingo que vivir junto a la Virgen el Adviento, en esa espera gozosa de que viene el Señor, ver cómo en ella va creciendo en su seno el niño Dios, ver cómo ella interiormente y físicamente también se prepara para ese momento, es de una delicadeza y de un gozo maravilloso. La invitación a mirar a la Virgen, a ponderar en nuestra oración los sentimientos que llenaban su corazón y a procurar imitarla constantemente, es una recomendación de la que la Iglesia nos hace continuamente y que reviste una especial actualidad en estas semanas. Creo que la actitud y las respuestas de la Virgen nuestra Madre, ya incluso antes del anuncio del ángel Gabriel, y sobre todo durante esos meses que median entre la encarnación y el nacimiento del Señor, constituyen una escuela maravillosa, ¿no?, para que nosotros nos dispongamos también a recibir, a aceptar a considerar y a meditar el nacimiento de Cristo en nuestras almas, porque Dios desea renovar ese nacimiento en cada Navidad. Le preguntaba una vez al beato Álvaro del Portillo, precisamente, y pensando un poco en la figura de San José María y la Navidad, cómo era la Navidad en la vida de un santo como él, ¿no? Le preguntaban cómo vivía San José María el Adviento, qué hacía para vivirlo. Es un buen ejemplo de un santo, ¿no? Y beato Álvaro, que convivió con él muchos años, bastantes años, y que le conocía muy bien, contaba así como detalles lo siguiente, ¿no? Dice, con más intensidad, según se acercaba a la Nochebuena, San José María Escriba,
solía pensar en la marcha de José y de María camino de Belén. Esas escenas que hemos visto, ¿no? Pues el borrico, la Virgen el borrico, con el seno ya bastante gordita, el de San José caminando a su lado. Bueno, esa escena que hemos visto tantas veces, ¿no? Dice, la Santísima Virgen, seguía diciendo el Beato Álvaro, la Santísima Virgen, hecha trono de Dios, llevaba en su seno al Redentor del mundo, al Mesías anunciado por los profetas. José, que era cabeza de aquella familia, era el padre, él fue el que le puso el nombre al Señor por mandato del ángel también, pero el padre es el que ponía el nombre. Cabeza de aquella familia, haría todo lo posible para aligerar las dificultades del viaje, velando constantemente por su esposa amadísima y por el niño que había de nacer. Y añadía, ¿no? También decía, como poniéndolo en boca de San José María, ¿os imagináis las premuras y cuidados que derrocharía con el corazón lleno de agradecimiento a Dios nuestro Señor, que finalmente iba a cumplir las promesas de la redención? Y comentaba que San José María decía también, me gustaría acompañarles en ese camino, ayudarles a superar las molestias propias de todo viaje, y más en aquellas circunstancias. Procuro, lo aprendí de San José María, ir pegado a Santa María y prestar algún servicio a San José. Bueno, es una manera muy tierna de meterse en aquello, en esa escena, en ese camino de Belén, es acompañar, es no dejarles solos, es cuidar a la Virgen, es apoyar a José, es estar con ellos. Y claro, lo han pasado mal. María, feliz y dichosa de lo que ha pasado ante el acontecimiento que ha surgido en su vida con la Anunciación, se mantiene en esa espera confiada de Dios, porque ha hecho obras grandes el Todopoderoso en su alma, ¿no? De hecho, María tuvo la confianza tan grande de Dios que le llevó a no comunicar a José lo que había pasado, sino esperar que Dios actuara. No se sintió autorizada a hablar del prodigio que se había realizado en ella, y confió abandonándose en Dios. Al mismo tiempo, José, que se encuentra a su mujer que está ya embarazada, conoce perfectamente la santidad de su esposa y no espera que el Señor le diga algo, no espera que María le diga algo, sino que entiende que María esté callada, sufre, quiere descubrir, ¿no?, la voluntad de Dios, pero no sabe cómo actuar. Fíjate cómo lo explica ese libro del que hemos hablado algunos días en otras meditaciones estos días. Dice, ¿qué sentimientos podía tener José en ese momento? Y explica así, me parece que es bien bonito y podría ser muy significativo. Dice así, cuando María llegó a Nazaret, esto lo ponemos en boca de José, vino a verme inmediatamente. No fue a casa a descansar como ella habría deseado, se refiere a la vuelta de la ciudad donde estaba su prima. A lo largo del viaje había pensado en cómo explicarme, en qué palabras usar. En todo caso estaba espléndida. Sé que habría querido llevar el traje más bello, lavarse el pelo en el agua de la fuente, pero no necesitaba desde hacía 3 meses y perfumarse. Pero no podía soportar la idea de que me llegara alguna voz de los compañeros de viaje. Se había puesto vestidos amplios sin cintura, pero la voz corría. Las voces malintencionadas siempre encuentran recursos. Cuando la vi, ella no se ocultó, dice, sino que se acarició el vientre ciñéndose el vestido. Y mi corazón se sobresaltó.
No pensé ni un solo instante en que podía haberme traicionado o violado nuestras secretas promesas. Lo primero que pensé fue en que alguien le hubiera hecho daño. Me miró con preocupación. Solo me dijo con la mano en el vientre: José. Después me cogió la mano y se la llevó a su seno para acariciarlo. Y el niño se movió en aquel instante. Tuve una iluminación, dice José. Este niño viene de Dios. La voz de María fue el vehículo del Espíritu Santo, como experimenté muchas otras veces, y también su cuerpo y el cuerpo de su Hijo. Tocando a ambos recibía siempre una gran fuerza y una ternura infinita. Con inmensa dulzura añadió José: aquel Mesías del que tanto hemos hablado y al que deseamos ver muy pronto entre nosotros, llega del cielo y a través de mí. Soy elegida por mi pequeñez. ¿Recuerdas aquella vez, primera vez, antes de partir para Incarín en la fuente? El día anterior había recibido un mensajero del cielo. Él fue quien me habló también de Isabel. Por eso fui y mereció la pena. Te he echado mucho de menos y no te he olvidado nunca. En aquel punto, dice José, mirándome y con los ojos llorosos, sintiendo sobre sí todo mi desconcierto y confusión, por una noticia tan grande se fue llena de alegría y trepidación. Apenas me quedé solo, me asaltaron las dudas sobre cómo hacer frente a este acontecimiento, que percibía inmensamente más grande que yo. Sentía el temor de no estar a la altura, de no ser digno de verme implicado en aquel misterio, de no haber sido llamado por Dios, y me decía: ¿qué pensará la gente? ¿Qué pensará de mí y de ella? Y así me encerraba en mi inquietud y permanecía ligado a ella. María no estaba a mi lado para responderme y aconsejarme, me faltaba. Comprendía que ella quería dejarme solo conmigo mismo y con Dios, que no me quería forzar. Ha estado siempre enamorada de la libertad que Dios nos ha entregado, de la libertad con la que había respondido a su llamada, y la quería con todas sus fuerzas también para mí. Pensaba: si Dios no me ha hecho saber nada, no puedo tomar a María como esposa, puesto que Dios la ha elegido como esposa suya. No puedo ocupar el puesto de Dios. No puedo aparecer falsamente como padre de este niño que Él nos ha enviado. Quien me conoce, también tú, oh mi Dios, sabe desde siempre que odio toda forma de falsedad y de doblez. Me costaba infinitamente quedarme fuera de la vida de María, pero había sido educado en la sacralidad de Dios. Sabía que a Dios no se le podía ver sin morir, que en el santo de los santos del templo, donde es más fuerte su presencia, solo podía entrar el sacerdote. Percibía que María era consciente de que yo estaba sufriendo y me acompañaba con la oración, yo en mi casa y ella en la suya, a un centenar de pasos. Este es el sentimiento que podía tener José, ¿no? Pone en boca de José, y que luego se resuelve, ¿eh? Se resuelve. Pues con la respuesta del Señor. Durante la noche, añade un poquito más adelante, me llegó la respuesta del Señor, en sueños a través del ángel. Me llamó por mi nombre, José. José, dijo. El llamado era precisamente yo. Añadió: hijo de David, no hijo de Jacob, como en mi genealogía. Así pues, estaba dentro de esta historia por mi descendencia de David. El niño, le dijo el ángel, que llevaba a María en su seno, era el prometido de David. No temas recibir en tu casa a María, tu esposa. El ángel, con las palabras de Dios, curaba mis miedos a entrar en el terreno sagrado. También María era llamada por su nombre, como se suele hacer en el matrimonio, José y María, y era calificada como mi esposa. El ángel continuó: el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Era una confirmación, dice José, de lo que yo había intuido. ¿Y qué querrá el Espíritu Santo de mí, de nosotros? Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entiendo,
el Espíritu Santo. María y yo juntos, cada uno con su cometido. María dará a luz el niño, y ella es y será su madre. Yo deberé darle el nombre, lo cual significa que seré por su padre por ley, para los hombres y para la historia. Un nombre que no llegamos a elegir María y yo, porque indica que su misión viene de Dios, Yeshua, y quiere decir Dios salva. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquella noche resonaron en mí de un modo totalmente nuevo las palabras de Isaías. La Virgen encinta dará a luz un hijo, a quien ella pondrá por nombre Emmanuel. Nadie había sabido nunca explicarlas, escritas siglos antes e incomprensibles. Aquella profecía se estaba cumpliendo en María aquellos días, y yo era partícipe de ello. Ya no era solo espectador, sino también protagonista. Bueno, pues es el sentimiento de José que te decía, que cambia la vida con este encuentro con el ángel, ¿no? Le cambia la vida a los esposos, viven ilusionados con la llegada del Señor, preparan el nacimiento de Jesús, porque saben que ya está cerca. Y como toda madre, la Virgen tendría preparada la ropa, los pañales. José habría hecho una cuna como buen carpintero, una cuna para el niño, y seguramente en la casa de Nazaret acondicionarían un recinto, un lugar, un hueco para el niño. Sus planes eran estos, sin embargo, se tienen que ir. Hay un empadronamiento y no hay más remedio que ponerse en camino hacia la ciudad de origen, Belén. María está súper avanzado, es un periodo de estado de gestación, y el viaje era incómodo. Bueno, pues José y María, ¿no? Ya nos toca mañana la meditación de Navidad y hablaremos del nacimiento propiamente dicho, ¿no? Pues que sí, que le pidamos al Señor eso, ven y domini Jesu, preparándonos. Algo que la Iglesia repite estos días tantas veces, ven Señor Jesús, Maranatá. Y decirlo, repetirlo, podemos repetir, no solo como preparación para la Navidad, sino para venir al Señor cada día. No sé si tú vas a misa con frecuencia, supongo que sí, si puedes cada día, desde luego cada domingo. ¿Por qué no preparamos mejor la comunión, dándonos cuenta que esa comunión es una venida de Dios a nuestra alma, es un adviento, es una Navidad? Dios en mi alma. Yo quisiera, Señor, recibiros. El día de Navidad yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción. Así yo quería, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibo a esta Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Sí, así. Nuestra entrega bien vivida como cristianos, con fidelidad constante, es la mejor preparación para este encuentro con Cristo en la Navidad y en la Eucaristía de cada día o cada domingo. Así. La Iglesia nos invita a que sea así, a que preparemos así. Y estos días, por eso todos estos días de anteriores hemos ido haciendo la meditación cada día, preparándonos al libro de las antífonas y al libro también del Evangelio del día. La Iglesia nos invita también estos días a que en esas narraciones evangélicas nosotros seamos un personaje más, que los acontecimientos acaecidos en la vida de la Virgen y de San José, preparando la venida del niño, nos ayuden a contemplar aquello y nos metamos en ese evangelio, esos relatos evangélicos, para ser un personaje más, un pastor, uno de los pajes de los reyes, un desconocido que llega por allí, alguien que quiere estar junto al Señor, que no se quiere perder nada. No se quiere perder nada. No se quiere perder nada. Bueno, pues pensarlo así, ¿no? Y no quiero terminar esta rato de oración, que queda poquito ya, sin hacer una consideración con Isabel, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque Isabel es un personaje importante.
La relación entre María y Isabel es muy, muy potente, es muy buena. Es una relación también familiar, pero es una relación en la cual se quieren muchísimo. Isabel se queda conmovida ante la venida de María. Por eso se pone de rodillas. Fijaros esa iconografía de la visitación. Siempre vemos a Isabel, que es más mayor, cara más anciana, pero está como inclinada delante de su prima, de su pariente María, haciendo una reverencia de amor, de adoración, de veneración. Tú eres la madre de mi Señor. Bendita tú entre todas las mujeres. Actitud tan buena que debemos tener también nosotros. Así es. Le agradece muchísimo a María que ella haya querido, a pesar de estar ya embarazada, coger el portante e irse a verla. Seguramente no se lo esperaba. Pero ella parece María. Isabel se conmueve ante aquello. La presencia de la que es llama del Redentor en casa de Isabel estremece las entrañas de esta y derrama sobre madre e hijo, Isabel y Juan, las primicias de la gracia redentora. Recibe ya la gracia. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, reconoce en María la Madre del Señor y pronuncia esas palabras que han quedado para la historia. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres. Qué bonito es pensar esto, ¿no? Cómo María en este contexto que estamos hablando del nacimiento del Señor, con José, con todo lo que ha pasado, con Isabel, con todos, ¿no? Con todo lo que pasa, ¿no? Pues María es una mujer de fe. O sea, está manifestando, y estos días estamos viendo, la confianza absoluta que tenía en Dios. Y cómo le presta el homenaje del entendimiento, del asentimiento, de la voluntad a la revelación hecha por Él. María es cooperadora de la gracia. Y la salvación de los hombres nos llega gracias a la fe y la obediencia libre de María. Por eso dicen los padres de la Iglesia que lo atado por la Virgen Eva, entre comillas, en su incredulidad, fue desatada por la Virgen María mediante la fe. Y el Papa Juan Pablo II, en un discurso, decía: la fe incondicionada y sin temores de la presencia cercana del Señor ha de ser la brújula que oriente nuestra vida de trabajo y de familia hacia Dios, donde viene la luz y la felicidad. El mundo en el que vivimos necesita esa fe, ese faro de luz. Olvidarse de Dios, como pretenden las tendencias materialistas, significaría hundirse en la soledad y en la tiniebla, quedarse sin rumbo y sin guía. Por eso os animo encarecidamente a que cultivéis la fe recibida. Conocéis ya cómo acercaros a Cristo, cómo estar con Él, siendo discípulos de su persona y de su mensaje. Y de esta experiencia propia, termina diciendo el Papa, han de beneficiarse vuestras familias y cuantos se acerquen a vosotros. Aún los que quizá no han oído el mensaje evangélico. Terminamos esta oración, como te digo, preparándonos ya inmediatamente para esta noche del día 24 ya por la noche, para la Navidad del Señor. Santa María, Madre mía, ayúdame a preparar la Navidad. Ayúdame a estar contigo estos días. Ayúdame a que yo sepa recibir al niño como tú lo recibiste como madre. Y quiero ayudarte a cuidarle, a estar con él, y contigo, y con José. Jesús, María y José, que esté siempre con los tres, pues así, estos días. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.